Narración. Capítulo 19. Debería existir una ciencia del descontento. La gente necesita tiempos difíciles y opresión para desarrollar los músculos. De frases escogidas de Muad'Dib por la princesa Irulan. Jessica se despertó en la oscuridad y sintió el presagio que anunciaba el silencio a su alrededor. No comprendía por qué tenía la mente y el cuerpo tan entumecidos. Las oleadas de pánico que recorrían sus nervios le pusieron los pelos de punta. Pensó en sentarse y encender la luz, pero algo lo evitó. En su boca había un sabor extraño. Pum, 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 pum. Era un sonido ahogado que parecía surgir de algún lugar, de la oscuridad. Se quedó esperando un instante que le pareció eterno y un cosquilleo empezó a recorrerle el cuerpo. Empezó a percibirlo cada vez más. La presión de unas ligaduras contra los tobillos y las muñecas, una mordaza en la boca. Estaba tendida sobre un costado, con las manos atadas a la espalda. Tanteó las ligaduras y se dio cuenta de que eran fibras de Krimskel, que se apretarían cada vez, más a medida que intentara tirar de ellas. Y entonces lo recordó. Había notado un movimiento en la oscuridad de su dormitorio, le habían apretado algo húmedo y acre contra el rostro, sobre la boca, y ella había intentado apartarlo, mientras unas manos la inmovilizaban. Había respirado, hondo y sentido el sedante detrás de esa humedad. Había perdido la conciencia para hundirse en un abismo negro y terrorífico. Ha ocurrido, pensó. Qué fácil ha sido vencer a una Bene Gesserit. Solo era necesario una traición. Jawad estaba en lo cierto. Se esforzó en no tirar de las ligaduras. No estoy en mi dormitorio, pensó. Me han llevado a otro lugar. Fue recuperando la calma poco a poco. Empezó a oler la mezcla del sudor rancio mezclado con los efluvios propios del miedo. ¿Dónde está Paul?, se preguntó. Mi hijo, ¿qué le han hecho? Cálmate. Se esforzó en calmarse usando las antiguas enseñanzas, pero el miedo seguía estando muy presente. ¿Leto? ¿Dónde estás, Leto? Sintió que la oscuridad cedía un poco. Empezó con sombras. Las dimensiones se separaron y empezó a sentir el aguijoneo propio de la percepción. Blanco. Una línea bajo. La puerta. Estoy en el suelo. Pasos. Sintió las vibraciones a través de la puerta. Jessica reprimió el terror. Debo permanecer tranquila, alerta y preparada. Puede que solo tenga una oportunidad. Se volvió a obligar a mantener la calma. Los latidos de su corazón se hicieron más regulares y empezaron a marcar el paso del tiempo. Empezó una cuenta atrás. Llevo inconsciente cerca de una hora. Cerró los ojos y se concentró en las pisadas que se acercaban. 4 personas. Distinguió las diferencias en los sonidos. Debo fingir que sigo inconsciente. Se relajó en el suelo frío y comprobó cómo reaccionaba su cuerpo. Oyó que se abría una puerta y sintió a través de los párpados que la luz penetraba en la estancia. Unos pasos acercándose. Alguien se inclinó junto a ella. «Estáis despierta», rugió una voz debajo. «No finjáis». Jessica abrió los ojos. El barón Vladimir Harkonnen se erguía junto a ella. Reconoció a su alrededor la habitación del sótano donde había dormido Paul. Vio el catre en un rincón, vacío. Unos guardias entraron con lámparas a suspensor y se colocaron, junto a la puerta abierta. En el pasillo que quedaba detrás de ellos brillaba una luz tan intensa que le hizo daño en los ojos. Levantó la vista para mirar al barón. Llevaba una capa amarilla que cubría sus suspensores portátiles. Sus gruesas mejillas de querubín estaban coronadas por 2 ojos negros, parecidos a los de una araña. El sedante estaba cronometrado, bramó. Sabíamos el momento exacto en el que ibais a despertar. ¿Cómo es posible?, pensó. Tendrían que conocer mi peso exacto, mi metabolismo, mi yue. Es una lástima que debáis permanecer amordazada, dijo el barón. Hubiéramos tenido una conversación muy interesante. Yue es el único que podría saberlo, pensó Jessica. ¿Pero cómo? El barón se dio la vuelta y echó un vistazo a la puerta. Entra, Peter. Jessica nunca había visto al hombre que entró y se situó junto al barón, pero su rostro le sonaba de algo, y el nombre, Peter de Vries, el mentat asesino. Lo examinó. Facciones aguileñas y unos ojos azul oscuro que sugerían que era nativo de Arrakis, sospecha que desmentían las sutiles diferencias en sus gestos y movimientos, y su cuerpo
estaba demasiado lleno de agua. Era alto, delgado y vagamente afeminado. «Qué desgracia no poder hablar con vos, querida dama, Jessica», dijo el varón. «No obstante, estoy al corriente de vuestras habilidades». Miró al mentat. «¿No es así, Peter?» «Tal y como decís, varón», respondió el hombre. Tenía una voz de tenor que hizo que un escalofrío recorriese la espalda de Jessica. Nunca antes había oído una voz tan insensible. Para alguien con el entrenamiento Bene Gesserit era como si aquella voz gritase: «¡Asesino!». «Tengo una sorpresa para Peter», dijo el varón. «Cree que ha venido a recoger su recompensa vos, dama Jessica. Pero quiero demostrarle algo que en realidad no os desea». «¿Jugáis conmigo, varón?», preguntó Peter al tiempo que sonreía. Al ver la sonrisa, Jessica se preguntó cómo el varón no había saltado para defenderse. Luego se dio cuenta. El varón era incapaz de leer aquella sonrisa. No poseía el adiestramiento. «En muchos sentidos, Peter es un ingenuo», dijo el varón. «No quiere admitir que eres una criatura mortífera, dama, Jessica. Me gustaría mostrárselo, pero sería correr un riesgo innecesario». El varón sonrió a Peter, cuyo rostro se había convertido en una máscara de paciencia. «Sé lo que Peter quiere en realidad. Quiere poder. Me prometisteis que la tendría a ella», dijo Peter. La voz de tenor había perdido parte de su fría cautela. Jessica oyó las señales premonitorias en la voz del hombre y sintió un profundo estremecimiento. ¿Cómo ha podido el varón convertir a un mentat en este animal despiadado? «Te ofrezco una elección, Peter», dijo el varón. «¿Qué elección?». El varón chasqueó sus gruesos dedos. «Esa mujer y quedar exiliado del imperio, o el ducado de Miotichontosniotosont los Atreides en Arrakis para gobernarlo en mi nombre del modo que creas oportuno». Jessica observó cómo los ojos de araña del varón estudiaban a Peter. «Aquí podrás ser duque sin necesidad de poseer el título», dijo el varón. «¿Entonces Mileto está muerto?», se preguntó Jessica. Sintió que un silencioso lamento empezaba a abrirse paso en las profundidades de su mente. El varón estaba centrado en el mentat. «Tienes que saber mejor lo que quieres, Peter. La deseas, porque era la mujer de un duque, el símbolo de su poder, hermosa, útil, exquisitamente adiestrada para cumplir su papel. Pero es todo un ducado, Peter. Es mucho mejor que un símbolo. Es una realidad. Con él podrás tener todas las mujeres que quieras, y más aún. ¿No os estáis burlando de mí?». El varón giró con la ligereza de bailarín que le daban los suspensores. «¿Burlarme? Yo, recuerda, he renunciado al chico. ¿Has oído lo que ha dicho el traidor acerca de su adiestramiento? Madre e hijo son parecidos. Un peligro. Mortal». El varón sonrió. «Ahora debo irme. Te enviaré al guardia que he reservado para este momento. Es completamente sordo. Sus órdenes son acompañarte durante el primer tramo de tu viaje hacia el exilio. Matará a esa mujer si se da cuenta de que te controla. No te permitirá quitarle la mordaza hasta que estéis muy lejos de Arrakis. Si decides quedarte, tendrá otras órdenes». «No os vayáis», dijo Peter. «Ya he decidido». «Ajá», cloqueó el varón. «Una decisión tan rápida solo puede significar una cosa». «Elijo el ducado», dijo Peter. Y Jessica pensó: «¿Peter no se da cuenta de que el varón le miente? Bueno, ¿cómo iba a darse cuenta? Solo es un mentat degenerado». El varón miró a Jessica con fijeza. «¿No es maravilloso que conozca tan bien a Peter? Había apostado con mi maestro de armas que esta sería su elección». «Ja, bueno, ahora debo irme». «Mucho mejor». «Sí, mucho mejor. ¿Lo habéis entendido, dama Jessica? No os guardo ningún rencor. Es una necesidad. Mucho mejor así». «Sí, y no he ordenado directamente que seáis destruida. Cuando alguien me pregunte qué os ha ocurrido, podré encogerme de hombros con toda sinceridad». «¿Tendré que encargarme yo?», preguntó Peter. «La guardia que enviaré cumplirá tus órdenes», dijo el varón. «Decidas lo que decidas, la elección es tuya». Miró a Peter. «Sí, no mancharé mis manos de sangre. Será tu decisión. Sí, no quiero saber nada. Esperarás a que me haya ido para hacer lo que sea que hayas decidido». «Sí, bien». «Ah, sí, sí, bien». «Teme las preguntas de una decidora de verdad», pensó. Jessica
¿Quién? Oh, la reverenda madre Gaius Helen. Por supuesto. Si sabe que va a tener que responder a sus preguntas, entonces hasta el emperador está metido en esto. Oh, mi pobre Leto. El varón dedicó una última mirada a Jessica, se dio la vuelta y salió por la puerta. Ella lo siguió con la mirada y pensó: es tal como me advirtió la reverenda madre. Un adversario demasiado poderoso. Entraron dos soldados Harkonnen. Otro, cuyo rostro era una máscara de cicatrices, se quedó quieto en el umbral, con una pistola láser empuñada. El sordo, pensó Jessica mientras examinaba las cicatrices de aquel rostro. El varón sabe que podría usar la voz contra cualquier otro hombre. Cara cortada miró a Peter. Tenemos al muchacho en una camilla ahí fuera. ¿Cuáles son vuestras órdenes? Peter se dirigió a Jessica. Había pensado chantajearos con una amenaza sobre vuestro hijo, pero empiezo a creer que no habría funcionado. Me he dejado llevar por las emociones. Mala idea para un mentat. Miró a los dos primeros soldados y luego se giró hacia el sordo para que pudiera leerle los labios. Llevadlos al desierto, tal como sugirió el traidor. Para el muchacho. Es buena idea. Los gusanos destruirán cualquier prueba. Nunca encontrarán sus cuerpos. ¿No deseáis encargaros vos mismo? Preguntó. Cara cortada. Lee los labios. Pensó Jessica. Sigo el ejemplo de mi varón, dijo Peter. Llevadlos, donde dijo el traidor. Jessica captó el severo control mentat en la voz de Peter. También le tiene miedo a la decidora de verdad. Peter se encogió de hombros, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Titubeó y Jessica pensó que iba a girarse para mirarla por última vez, pero salió sin más. No me gustaría encontrarme cara a cara con esa decidora de verdad después de lo ocurrido esta noche, dijo. Cara cortada. Lo más probable es que nunca te topes con esa vieja. Bruja, dijo uno de los otros soldados. Rodeó a Jessica para colocarse junto a su cabeza y se inclinó sobre ella. Venga, tenemos trabajo que hacer y no podemos quedarnos aquí. De Shattara. Cógela por los pies y... ¿Por qué no la matamos aquí? Preguntó Cara cortada. Demasiado sucio, dijo el primero. A menos que quieras estrangularla. Prefiero las cosas limpias. Los dejaremos en el desierto, como ha dicho el traidor, les daremos 1 o 2 tajos y dejaremos que se conviertan en pasto de los gusanos. Así no tendremos que limpiar nada. Después. Ya. Supongo que tienes razón, dijo Cara cortada. Jessica los escuchaba, observaba y registraba. Pero la mordaza le impedía usar la voz y además tenía que tener en cuenta al sordo. Cara cortada enfundó el láser y la cogió por los pies. La levantaron como un saco de cereales, maniobraron para sacarla por la puerta y la dejaron caer en una camilla a suspensor en la que había otra figura atada. Vio el rostro de su compañero cuando la giraron para colocarla bien. Era Paul. Estaba atado pero no amordazado. La cara del chico quedaba a unos 10 centímetros de la suya. Tenía los ojos cerrados y respiraba con normalidad. ¿Está drogado?, se preguntó. Los soldados levantaron la camilla y los ojos de Paul se abrieron por una fracción de segundo y dejaron al descubierto 2 hendiduras negras que la miraban. No debe usar la voz, rogó ella. ¡El soldado sordo! Paul cerró los ojos. Había utilizado la respiración controlada para calmar la mente y escuchar a sus captores. El sordo constituía un problema, pero Paul fue capaz de reprimir la desesperación. El régimen de apaciguamiento mental Bene Gesserit, que su madre le había enseñado, le mantenía muy despierto y calmado, listo para aprovechar la menor oportunidad. Paul volvió a entreabrir los ojos para examinar el rostro de su madre. No parecía herida, pero estaba amordazada. Se preguntó quién la habría capturado. En cuanto a él, la cosa estaba del todo clara. Se había ido a la cama después de tomar una pastilla recetada por Yue y luego se había despertado en aquella camilla. Quizá había ocurrido algo parecido con su madre. La lógica le decía que el traidor era Yue, pero decidió no hacer valoraciones precipitadas. Le costaba entender que un doctor Suk fuese un traidor. La camilla se inclinó ligeramente mientras los soldados Harkonnen maniobraban para franquear una puerta que conducía a la noche estrellada. Una boya suspensora raspó contra el quicio.
Al cruzarla, llegaron a la arena, que empezó a crujir bajo sus pies. El ala de un tóptero se erigió sobre ellos y bloqueó las estrellas. Soltaron la camilla en el suelo. Los ojos de Paul se adaptaron a la luz tenue. Vio que el soldado sordo era quien abría la puerta del tóptero. Entraba, y luego se inclinaba sobre la débil iluminación verdosa del tablero de mandos. ¿Este es el tóptero que se supone debemos utilizar?, preguntó al tiempo que se giraba para mirar los labios de Itzentugintorp, sus compañeros. El traidor ha dicho que era uno de los que estaban preparados para el desierto, respondió otro. Caracortada asintió. Pero es uno de los que se usan para distancias cortas. Ahí dentro solo cabemos 2. Con 2 basta, dijo el que llevaba la camilla, que se colocó frente al sordo para que pudiese leer bien sus labios. Podemos encargarnos del resto, Quinet. El varón dijo que me asegurara de lo que les ocurría a Pat. Estos 2, insistió Caracortada. ¿Por qué estás tan preocupado?, preguntó el otro soldado, que estaba detrás del que llevaba la camilla. Esa mujer es una bruja Bene Gesserit, respondió el sordo. Tiene poderes. Ah. El hombre hizo una seña a la altura de la oreja a su compañero. Una de esas, ¿eh? Ya veo a qué te refieres. Detrás de él, el otro soldado gruñó. Muy pronto servirá de comida a los gusanos. No creo que una bruja Bene Gesserit tenga poder suficiente para controlar a uno de esos enormes gusanos. Chigo? Dio un codazo al que cargaba la camilla. Ajá, dijo este. Se volvió a acercar a la camilla y cogió a Jessica por los hombros. Adelante, Quinet. Puedes venir si de verdad quieres ser testigo de cómo termina esto. Muy amable por tu parte el invitarme, Chigo, dijo Caracortada. Jessica sintió que la levantaban y vio que el ala quedaba a un lado. Aparecieron las estrellas. La llevaron a la parte trasera del tóptero, le revisaron las ligaduras de Krimskel y luego le fijaron el cinturón. Colocaron a Paul a su lado y lo amarraron bien al asiento, pero Jessica observó que sus ligaduras eran de cuerda normal. Caracortada, el sordo al que habían llamado Quinet, ocupó uno de los asientos delanteros. El que había conducido la Camila, al que habían llamado Chigo, dio la vuelta al aparato y ocupó el otro asiento de delante. Quinet cerró la portezuela y se inclinó sobre los controles. El tóptero levantó el vuelo con las alas replegadas y se dirigió al sur por encima de la muralla escudo. Chigo palmeó el hombro de su compañero y dijo: ¿Por qué no te giras y echas un vistazo a esos 2? ¿Sabes hacia dónde tenemos que ir? Quinet no dejó de mirar los labios de Chigo. He oído decírselo al traidor, como tú. Quinet le dio la vuelta a su asiento. Jessica vio el resplandor de las estrellas reflejado en el láser que empuñaba. Sus ojos iban acostumbrándose a la tenue luminosidad del interior del ornitóptero, pero el rostro lleno de cicatrices del guardia permanecía en las sombras. Jessica comprobó el cinturón del asiento y descubrió que estaba flojo. Notó que estaba deshilachado a la altura del brazo izquierdo y se dio cuenta de que estaba a punto de romperse y cedería con un movimiento brusco. ¿Alguien ha venido antes a este tóptero y lo ha preparado para nosotros?, se preguntó. ¿Quién? Apartó los pies atados de los de Paul poco a poco. Sin duda es una pena desperdiciar a una mujer tan hermosa como ella, dijo Caracortada. ¿Alguna vez te has acostado con alguien de la nobleza? Se dio la vuelta para mirar al piloto. Las Bene Gesserit no siempre pertenecen a la nobleza, dijo el piloto. Pero todas tienen buen porte. Puede verme demasiado bien, pensó Jessica. Levantó las piernas atadas, las encogió en la silla y miró a Caracortada. Sí que es guapa, sí, dijo Quinet. Se humedeció los labios con la lengua. Una auténtica pena. Miró a Chigo. Boitz, ¿estás pensando en lo que creo que estás pensando?, preguntó el piloto. ¿Quién iba a enterarse?, preguntó el guardia. Después estará. Se encogió de hombros. Nunca lo he hecho con una noble. Quizá nunca vuelva a tener una oportunidad como esta. ¿Cómo te atrevas a ponerle una mano encima a mi madre?, gruñó Paul. Dedicó una mirada llena de rabia a Mia Tosotichoin. Caracortada. Oye, el piloto se echó a reír. Mira cómo ladra el cachorrito. Qué pena que no pueda morder. Jessica pensó. Paul le ha dado un tono demasiado agudo a su voz. Aún así podría funcionar. Siguieron volando en silencio.
Esos pobres idiotas, pensó Jessica al tiempo que estudiaba a los guardias y recordaba las palabras del varón, y serán asesinados justo después de informar del éxito de Mimo de Chetim, su misión. El varón no quiere testigos. El tóptero sobrevoló las crestas meridionales de la muralla escudo, y Jessica vio que bajo ellos se abría una extensión de arena dibujada por las sombras de la luna. Ya debemos de habernos alejado lo suficiente, anunció el piloto. El traidor dijo que los dejáramos en la arena en cualquier lugar cerca de la muralla escudo. Inclinó el aparato en su largo descenso hacia las dunas y después lo levantó con brusquedad al llegar a la superficie del desierto. Jessica vio que Paul iniciaba unos ejercicios respiratorios para tranquilizarse. El chico cerró los ojos y los volvió a abrir. Jessica lo miró sin poder hacer nada por ayudarlo. Todavía no domina la voz, pensó. Si fracasa. El tóptero vibró un poco al tocar la arena, y Jessica echó la vista atrás para mirar hacia la muralla escudo, que quedaba al norte, y ver una sombra alada que se desplazaba detrás de ellos. «Alguien nos sigue», pensó. «¿Quién?» Y luego, «Serán los que ha enviado el varón para vigilar a estos dos. Y, a su vez, habrá otros para vigilar a los que vigilan». Chigo apagó los rotores de las alas. Se sumieron en el silencio. Jessica giró la cabeza. En el exterior que quedaba detrás, de cara cortada, la tenue luz de la luna bañaba una cresta, rocosa de apariencia helada enclavada en las arenosas. «Dunas», Paul carraspeó. «¿Y ahora, Kinet?», preguntó el piloto. «No sé, Chigo». «¡Ah, mira!», dijo Chigo al tiempo que se daba la vuelta. Extendió la mano hacia la falda de Jessica. «Quítale la mordaza», ordenó Paul. Jessica sintió las palabras desplazarse por los aires. Sintió el tono, el timbre maravilloso e imperativo, cortante. Un poco menos agudo hubiera sido aún mejor, pero a pesar de eso había alcanzado el espectro auditivo del hombre. Chigo levantó la mano a la banda que cubría la boca de Bichette. Jessica y empezó a soltarla. «¡Quieto!», ordenó Kinet. «Venga ya, cierra el pico», dijo Chigo. «Tiene las manos atadas». Deshizo el nudo y la mordaza cayó al suelo. Los ojos le relucían mientras examinaba a Jessica. «No es necesario», murmuró Jessica. Chigo vaciló. «¿No preferirías que me mostrase cooperativa?», preguntó Jessica. «Dale una oportunidad al muchacho». Sus labios se curvaron en una sonrisa. «No tendrá muchas ahí afuera en la arena. Dásela y...» Volvió a sonreír. «Podrías recibir una buena recompensa». Chigo miró a izquierda, a derecha, y luego volvió a centrarse en Jessica. «He oído lo que puede ocurrirle a un hombre en el desierto», dijo. «El chico tal vez prefiera el puñal». «¿Acaso pido demasiado?», imploró Jessica. «¿Intentas engañarme?», murmuró Chigo. «No quiero ver morir a mi hijo», dijo Jessica. «¿Qué tiene eso de engaño?». Chigo se echó hacia atrás y soltó el seguro de la portezuela con el codo. Luego cogió a Paul, lo arrastró hasta su asiento, le sacó medio cuerpo del vehículo y le apuntó. Con el cuchillo. «¿Qué harás, cachorro, si te corto las cuerdas?». «Se alejará inmediatamente hacia esas rocas», respondió Jessica. «¿Lo harás, cachorro?», preguntó Chigo. Paul respondió con tono arisco, como era de esperar. «Sí». El cuchillo descendió y le cortó las ligaduras de las piernas. Paul sintió que una mano lo empujaba por la espalda hacia la arena, fingió que perdía el equilibrio y tenía que agarrarse al marco de la portezuela, se giró para hacer, como que recuperaba la compostura y luego soltó un puntapié con la pierna derecha. La puntera iba dirigida con una precisión fruto de largos años de adiestramiento, como si todo su entrenamiento hubiese estado enfocado a este preciso instante de su vida. Casi todos los músculos de su cuerpo cooperaron en emplazar el golpe en el lugar exacto. Su pie golpeó la parte blanda del abdomen de Chigo justo bajo el esternón, se elevó con una terrible fuerza contra el hígado y atravesó el diafragma para terminar en el ventrículo derecho del corazón del guardia. El guardia salió despedido hacia los asientos que tenía, detrás al tiempo que soltaba un gemido ahogado. Incapaz de usar las manos, Paul siguió cayendo hacia la arena, dio una voltereta en el suelo y volvió a quedar de pie gracias al impulso. Volvió al aparato, donde encontró el cuchillo y lo sostuvo entre sus dientes mientras su madre cortaba sus ligaduras.
Después, Jessica lo cogió y cortó las de Paul. Hubiera podido arreglármelas con él, dijo Jessica. Él mismo me hubiese desatado. Ha sido un riesgo innecesario. He visto una oportunidad y la he aprovechado, explicó él. La mujer notó que Paul reprimía la rabia. Luego dijo, el símbolo de la casa de Yue está grabado en el techo de la cabina. El chico levantó la mirada y vio el enrevesado símbolo. Salgamos y examinemos el aparato, dijo Jessica. Hay un paquete bajo la silla del piloto. Lo sentí al entrar. ¿Una bomba? Lo dudo, pero noto algo raro. Paul saltó a la arena y Jessica hizo lo propio. La mujer se dio la vuelta y extendió la mano bajo el asiento para coger el extraño bulto. Rozó con su rostro los pies de Chigo y al sacar el paquete notó que estaba húmedo. Se dio cuenta de que era sangre del piloto. ¡Qué desperdicio de humedad! Pensó a sabiendas de que era lógica raquena. Paul miró a su alrededor y vio la escarpada roca que se erigía al borde del desierto como una playa invadida por el mar. Detrás, vio las empalizadas esculpidas por el viento. Se dio la vuelta mientras su madre extraía el paquete del tóptero y siguió su mirada a través de las dunas hasta la muralla escudo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había llamado la atención de su madre. Otro tóptero, que descendía hacia ellos. Llegó a la conclusión de que no. Tenían tiempo de sacar los dos cuerpos del aparato y huir con él. ¡Corre, Paul!, gritó Jessica. ¡Son Harkonnen!